Saludos a todos los exploradores de los misterios del mundo. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje que reúne 4 historias únicas. Veremos cómo la naturaleza puede cambiar el curso de la historia. Visitaremos el enigmático Valle de la Muerte. Descubriremos los secretos del majestuoso Amazonas y desentrañaremos los misterios relacionados con los animales sagrados de la antigüedad. Estas historias tienen algo en común: su increíble impacto en nuestra civilización. Prepárense para revelaciones que transformarán su visión del mundo. Hola, estás en el canal Misterios de la Civilización, y hoy hablaremos sobre casos sorprendentes en los que el clima cambió radicalmente el curso de la historia de la humanidad. Estos eventos asombran la imaginación y muestran cuán poderosa es la fuerza de la naturaleza. Siéntate cómodamente. Comenzamos nuestro viaje. Primero, tifones que salvaron a Japón de la invasión mongola. En 1274, el nieto de Genghis Khan, el gran Khan Kublai, con el deseo de expandir las fronteras del imperio mongol, puso su mirada en Japón, un país con ricos recursos y una posición estratégica. Kublai ya había conquistado China y Corea, y la conquista de Japón parecía ser el siguiente paso lógico en su campaña expansionista. Reunió una impresionante flota de alrededor de 900 barcos y 40,000 soldados, incluyendo jinetes mongoles, infantería china y marineros coreanos. Esta fue la primera tentativa en la historia de una invasión marítima a gran escala sobre Japón. Antes de zarpar, Kublai envió un mensaje al emperador japonés exigiendo su sumisión y el pago de tributos, pero recibió una negativa. Los japoneses se preparaban para defenderse, aunque sus fuerzas eran significativamente menores y estaban peor equipadas en comparación con el ejército mongol. La flota mongola llegó a las islas de Tsushima e Iki, donde se libraron las primeras batallas. Los mongoles demostraron su brutalidad, aniquilando a la población local sin dejar prisioneros. Los samuráis japoneses lucharon valientemente, pero fueron obligados a retirarse ante la abrumadora superioridad del enemigo. Cuando la flota mongola se acercó a las costas de Kyushu, la isla principal en el suroeste de Japón, inesperadamente se desató un poderoso tifón. Vientos de una fuerza increíble y olas gigantes golpearon los barcos. Muchas embarcaciones, construidas apresuradamente, no pudieron resistir la furia de la tormenta. Los barcos se estrellaban contra las rocas o se hundían, engullidos por las olas. Los soldados, muchos de los cuales no sabían nadar, murieron ahogados por miles. Como resultado de esta catástrofe, la flota mongola sufrió grandes pérdidas. Según distintas estimaciones, entre 200 y 400 barcos fueron destruidos y alrededor de 13,000 soldados perecieron. Las fuerzas restantes quedaron desmoralizadas y se vieron obligadas a retirarse. La primera invasión mongola a Japón fracasó, pero Kublai no estaba dispuesto a rendirse. En 1281, organizó una segunda expedición aún más grande. Reunió una flota colosal de más de 4,400 barcos y 140,000 soldados, el ejército naval más grande de la época. La flota se dividió en 2 grupos: el ejército del este, compuesto principalmente por tropas coreanas y chinas, y el ejército del sur, formado predominantemente por soldados chinos. Las fuerzas mongolas nuevamente llegaron a las costas de Japón y comenzaron intensos combates. Esta vez, los japoneses estaban mejor preparados. Se construyeron muros de piedra a lo largo de la costa y los samuráis realizaban incursiones nocturnas en los barcos enemigos. La situación era tensa, pero los mongoles aún tenían superioridad numérica. Una vez más, la naturaleza intervino. Un segundo tifón extremadamente poderoso azotó la región durante varios días. Esta tormenta fue aún más destructiva que la anterior. Olas enormes y vientos huracanados destruyeron la mayor parte de la flota mongola. Muchos barcos se hundieron o fueron arrastrados a la costa, y miles de soldados murieron en el mar. Al final, el ejército mongol perdió hasta el 75% de sus fuerzas.
Las tropas restantes no estaban en condiciones de continuar la campaña y se vieron obligadas a retirarse. La segunda invasión terminó en un fracaso total. Los japoneses interpretaron estos acontecimientos como una intervención divina. Llamaron a los tifones salvadores kamikaze, que significa viento divino. Esta creencia fortaleció el espíritu nacional y la convicción de que su país estaba bajo la protección de fuerzas superiores. La leyenda del kamikaze se convirtió en una parte esencial de la cultura y la identidad nacional de Japón. Los historiadores han estudiado estos fenómenos durante mucho tiempo. Investigaciones modernas sugieren que en esos años hubo una mayor actividad de tifones en la región, posiblemente relacionada con cambios climáticos de la época. Estos eventos fueron de gran importancia. El fracaso de las invasiones mongolas detuvo la expansión del imperio mongol hacia el este y preservó la cultura única e independencia de Japón. Si los mongoles hubieran logrado conquistar Japón, la historia de Asia Oriental podría haber sido muy diferente. 2. La densa niebla que salvó al ejército de George Washington. La densa niebla durante la batalla de Long Island, 1776, es uno de los ejemplos más conocidos de cómo las condiciones climáticas salvaron a un ejército y cambiaron el curso de la historia. El 27 de agosto de 1776, al comienzo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el ejército de George Washington fue derrotado por las tropas británicas en la batalla de Long Island. El ejército continental se encontró rodeado y bloqueado en la parte occidental de Long Island, mientras que los británicos planeaban destruir las fuerzas estadounidenses o capturarlas. La batalla de Long Island, también conocida como la Batalla de Brooklyn, fue una de las primeras grandes batallas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Tuvo lugar el 27 de agosto de 1776 y fue un episodio importante de la campaña que podría haber terminado con la rebelión de los colonos estadounidenses si los británicos hubieran logrado destruir o capturar al ejército de George Washington. Después de la proclamación de la independencia en julio de 1776, el ejército continental, bajo el mando de George Washington, se preparaba para el inminente ataque británico. El ejército británico, comandado por el general William Howe, estaba mucho mejor equipado, organizado y preparado para la batalla. A principios de agosto, los británicos concentraron un gran ejército, unos 32,000 hombres, en Staten Island, preparándose para la ofensiva sobre Nueva York. Para Washington, mantener Nueva York tenía una importancia estratégica, ya que perder esta ciudad podría asestar un golpe devastador a los colonos rebeldes. El 27 de agosto, el ejército británico inició su operación de ataque, desembarcando en Long Island. Los británicos emplearon una estrategia de maniobra envolvente, lo que les permitió atacar inesperadamente el flanco débil del ejército estadounidense. Esta maniobra permitió a los británicos rodear a los estadounidenses, y tras una breve batalla, infligieron una dura derrota al ejército continental. Como resultado de la derrota, los estadounidenses se retiraron a la parte occidental de Long Island, a las alturas de Brooklyn, donde quedaron prácticamente bloqueados por el ejército británico, que estaba situado a lo largo del río East. Los británicos podían lanzar un ataque final y terminar la guerra a favor de Gran Bretaña. Después de la batalla, George Washington se enfrentó a una decisión crítica. Las fuerzas británicas superaban considerablemente a su ejército, y en caso de una batalla abierta, casi seguramente sufriría una derrota aplastante. La situación era tan grave que parecía inevitable la derrota del ejército revolucionario. Sin embargo, Washington decidió intentar una retirada secreta de sus tropas a través del río East hacia Manhattan, consciente de que solo un milagro podría salvar a su ejército. En la noche del 28 al 29 de agosto de 1776, a pesar de la presencia de barcos y tropas británicas listas para atacar, Washington inició la evacuación. La situación era crítica,
ya que cualquier demora podría haber revelado la maniobra a los británicos. No obstante, la suerte estuvo del lado de Washington. Al amanecer del 29 de agosto, una densa niebla descendió sobre la región. La niebla era tan espesa que los observadores británicos no podían ver a los estadounidenses, y la evacuación continuó sin ser detectada. Los soldados fueron transportados en pequeños botes, y el proceso llevó varias horas. Cuando la niebla comenzó a disiparse, los británicos se prepararon para atacar, pero ya era demasiado tarde. Las últimas tropas del ejército de Washington ya habían cruzado a Manhattan. Toda la maniobra se realizó con éxito, y los británicos no lograron detener la retirada. Aproximadamente 9,000 soldados estadounidenses se salvaron de la muerte o el cautiverio. La densa niebla, que cubrió inesperadamente al ejército estadounidense, fue vista como un milagro y se convirtió en un símbolo de suerte para el ejército continental. Si los británicos hubieran notado a tiempo la evacuación, podrían haber destruido fácilmente el ejército de Washington. Una victoria británica podría haber puesto fin a la lucha por la independencia, ya que Washington y su ejército desempeñaban un papel clave en la resistencia. La evacuación exitosa permitió al ejército continental reagruparse y continuar la lucha por la independencia. Así, la densa niebla que cubrió a los estadounidenses se convirtió en uno de los factores clave que salvaron la causa de la independencia de los Estados Unidos en las primeras etapas de la lucha. Tercera, las erupciones volcánicas. Más catastróficas. Que cambiaron el curso de la historia. Las erupciones volcánicas siempre han jugado un papel significativo en la historia de la humanidad. No solo alteraron el paisaje terrestre, sino que también influyeron profundamente en el clima, la agricultura y las estructuras socioeconómicas de las sociedades. A continuación, repasaremos las erupciones volcánicas más catastróficas ocurridas antes del siglo XX, que cambiaron el curso de la historia. Erupción del volcán Thera, alrededor del año 1600 a.C. en la isla de Santorini, Mar Egeo. La erupción del volcán Thera fue una de las más potentes en la historia de la humanidad. Destruyó gran parte de la isla y provocó un tsunami que, según algunos historiadores, contribuyó al colapso de la civilización minoica en Creta. Este evento también podría haber sido la base para las leyendas sobre la Atlántida sumergida. Erupción del volcán Vesubio, año 79 después de Cristo, Italia. La erupción del Vesubio resultó en la destrucción de las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia. La ceniza y la piedra pómez cubrieron las ciudades, preservándolas bajo una capa de materiales volcánicos. Este trágico evento ha brindado a los científicos modernos una oportunidad única para estudiar la vida y la cultura de la antigua sociedad romana. Erupción del volcán Ilopango, alrededor del año 536 después de Cristo, El Salvador. Una poderosa erupción que arrojó grandes cantidades de ceniza a la atmósfera, provocando cambios climáticos globales. El año 536 es considerado uno de los más difíciles de la historia debido a la cortina de polvo, que causó enfriamiento global, malas cosechas y hambrunas en diversas partes del mundo. Erupción del volcán Paektu, año 946 después de Cristo, en la frontera entre Corea del Norte y China. Conocida también como la erupción del milenio, esta erupción es una de las más fuertes de los últimos 2000 años. La ceniza alcanzó Japón y afectó el clima de la región. Esto pudo haber influido en los pueblos nómadas del noreste de Asia y en el cambio del panorama político de la época. Erupción del volcán Samalas, Rinjani, año 1257 después de Cristo, en la isla de Lombok, Indonesia. La erupción del Samalas fue tan poderosa que dejó un gran cráter y expulsó enormes cantidades de gases sulfurosos a la atmósfera. Esto provocó un descenso de las temperaturas globales y malas cosechas en Europa y Asia, lo que pudo haber contribuido a trastornos sociales y económicos. Erupción del volcán Chichonal, año 1259 después de Cristo, en México.
Aunque los registros históricos sobre esta erupción son escasos, los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida indican una liberación significativa de azufre en la atmósfera. Esto pudo haber intensificado las anomalías climáticas iniciadas por la erupción del Samalas, exacerbando el enfriamiento global. Las erupciones volcánicas catastróficas han tenido un profundo impacto en la historia de la humanidad. Han provocado cambios climáticos, extinciones de poblaciones, migraciones e incluso trastornos políticos. Comprender estos eventos es crucial, no solo para la ciencia histórica, sino también para la sociedad moderna, para prepararse ante posibles catástrofes naturales futuras. Bueno, amigos, nuestro viaje por la historia llega a su fin. Hoy hemos visto cómo la naturaleza salvó naciones enteras y ejércitos, cambió paisajes y el destino de los pueblos. Los tifones que protegieron a Japón, la niebla que cubrió a un ejército y las erupciones volcánicas que modificaron el clima de la Tierra son solo una pequeña parte de cómo la poderosa naturaleza moldea la historia de la humanidad. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más extremos del planeta, donde la historia, los mitos y los fenómenos naturales se entrelazan en un complejo entramado. Este lugar atrae a exploradores y viajeros, no solo por sus antecedentes climáticos, sino también por su misterio y su insólito paisaje. El Parque Nacional, situado en el sureste de California y en parte en territorio del estado de Nevada, es uno de los lugares más áridos del mundo, cubierto de vastos desiertos, grandiosas cordilleras y antiguos lagos desecados. Bienvenidos al canal Misterios de la Civilización. Origen del nombre y contexto histórico. El Valle de la Muerte fue descubierto durante la fiebre del oro de mediados del siglo XIX. La historia de su descubrimiento está ligada a acontecimientos dramáticos. En 1849, un grupo de buscadores de oro que se dirigían hacia el oeste, intentando encontrar una ruta más corta a través del desierto de Mojave, se perdió. El terreno era mucho más duro de lo que habían imaginado. Enfrentados a un sol abrasador y prácticamente sin agua, muchos del grupo perecieron. Los que sobrevivieron lograron salir del desierto, pero siempre recordarán este lugar como el Valle de la Muerte, llamado así por los terribles sucesos que aquí tuvieron lugar. Al principio, el nombre solo recordaba los peligros a los que se enfrentaban los buscadores de oro, pero más tarde pasó a simbolizar los insólitos fenómenos naturales que se producen en la zona. Sin embargo, mucho antes de estos trágicos sucesos, el Valle de la Muerte era el hogar de los nativos americanos, los Timbisha Shoshone. Estas tribus sabían cómo sobrevivir en el entorno desértico, utilizando las fuentes de agua locales y el conocimiento de la flora y la fauna, que les ayudaba a sobrevivir en condiciones tan inhóspitas. Sus yacimientos y artefactos ancestrales se encuentran por todo el parque, lo que da una idea de los miles de años de historia de esta región. Temperaturas extremas y récords climáticos. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calurosos del planeta. En verano, las temperaturas pueden alcanzar fácilmente los 50 ponites, o incluso más. En julio de 1913 se registró aquí una temperatura de 56,7, una de las más altas jamás registradas en la Tierra. Sin embargo, las temperaturas en el Valle de la Muerte pueden ser extremadamente variables. En invierno, las temperaturas pueden ser bastante bajas, e incluso nieva en las zonas montañosas. Los contrastes entre el calor en verano y el frío en invierno crean unas condiciones inusuales para los habitantes de esta zona. Debido al clima extremo del Valle de la Muerte, se recomienda a los turistas que extremen su preparación antes de visitar este parque nacional. Para los que decidan explorar el desierto a pie, un consejo importante es abastecerse de agua y protección solar. Los viajeros experimentados recomiendan llevar un mínimo de 5 litros de agua por persona y día. También es esencial llevar protección para la cabeza, crema solar y ropa protectora para protegerse del sol abrasador. El Valle de la Muerte, como emplazamiento científico. Además de por sus registros climáticos,
El Valle de la Muerte es interesante para los científicos por su geología y ecosistema únicos. Los científicos suelen utilizar la región para estudiar las condiciones naturales extremas, comparándola con los paisajes marcianos. Los calurosos desiertos del Valle de la Muerte sirven de modelo para entender cómo podría ser la vida en otros planetas, si es que existe. Los científicos también exploran las adaptaciones únicas de las plantas y los animales que viven en estos duros entornos. Una de las áreas de investigación más interesantes es el efecto de la temperatura sobre la vida en el Valle de la Muerte. Por ejemplo, las plantas del desierto han desarrollado mecanismos únicos para conservar la humedad y protegerse del sol. Algunas plantas pueden permanecer latentes hasta que caen precipitaciones, tras lo cual empiezan literalmente a florecer y reproducirse en cuestión de días. Este fenómeno puede observarse en el Valle de la Muerte durante las raras temporadas de floración, cuando el desierto se cubre de repente de colores brillantes. Los animales que viven en el Valle de la Muerte también se han adaptado a sus condiciones extremas. Muchas especies solo son activas por la noche, para escapar del calor del día. Por ejemplo, los coyotes y los zorros cazan de noche, mientras que las liebres y los ratones del desierto se esconden en madrigueras durante el día para protegerse del sol abrasador. Incluso insectos y reptiles como las serpientes de cascabel y los escorpiones son nocturnos, adaptándose a las fluctuaciones de temperatura. El misterio de las piedras móviles. Uno de los misterios más intrigantes del Valle de la Muerte es el de las rocas móviles de la playa desecada del lago Racetrack. Este fenómeno ha suscitado muchas hipótesis y teorías a lo largo de las décadas. Piedras de hasta varios cientos de kilogramos de peso se mueven lentamente por la superficie del lago seco, dejando largas estelas, a veces de varios metros de longitud. Hasta hace poco, nadie podía explicar qué hace exactamente que las piedras se muevan. En 2014, un grupo de científicos propuso una explicación que parecía de lo más plausible. En invierno, la superficie del lago puede quedar cubierta por una fina capa de hielo. Este hielo comienza a derretirse bajo la influencia de fuertes vientos, y las piedras se mueven lentamente por la superficie húmeda. A pesar de esta explicación, el movimiento de las piedras sigue siendo uno de los fenómenos naturales más insólitos, que no pueden observarse a simple vista porque el proceso es muy lento. Leyendas y pueblos fantasma. El Valle de la Muerte también es conocido por sus leyendas e historias místicas. Una de ellas es la ciudad fantasma de Lloret, abandonada a principios del siglo XX tras el fin de la fiebre del oro. La industria minera prosperó una vez aquí, pero con el tiempo el pueblo fue abandonado. Hoy en día, los turistas pueden explorar las ruinas de antiguas minas, casas y edificios que recuerdan los viejos tiempos en los que la vida aquí estaba en auge. El castillo de Scotty es otro lugar místico situado en las profundidades del Valle de la Muerte. Esta casa de estilo español fue construida por el acaudalado hombre de negocios Albert Johnson, que se inspiró en las historias de su amigo, el famoso estafador Walter Scott. Scott afirmaba haber encontrado una mina de oro en el Valle de la Muerte y utilizó el dinero supuestamente extraído de la mina para construir el castillo. Sin embargo, más tarde se descubrió que no había oro y que toda la historia era un engaño. A pesar de ello, el castillo sigue siendo una atracción popular, rodeada de leyendas sobre su misterioso pasado, paisajes extremos y bellezas naturales. Una de las características más impresionantes del Valle de la Muerte son sus paisajes. Esta región sorprende con una gran variedad de accidentes geográficos, desde interminables dunas de arena hasta marismas secas y cadenas montañosas. Uno de los lugares más populares para visitar es Sobrisky Point. Esta zona es conocida por sus coloridas rocas sedimentarias que crean un paisaje espectacular, sobre todo durante el amanecer y el atardecer. Las colinas y montañas cubiertas de tonos amarillos, rojos y púrpuras parecen sacadas de otro mundo,
creando un espectáculo surrealista. Las dunas de Mesquite son otro destino popular entre los turistas. Estas dunas, de hasta 30 metros de altura, ofrecen a los visitantes una oportunidad única de experimentar la atmósfera de un auténtico desierto. Al amanecer y al atardecer, la arena de las dunas cambia de color, volviéndose dorada y rosada, y las largas sombras de las dunas confieren al paisaje un misterio especial. Los turistas acuden a menudo para disfrutar de esta espectacular vista y tomar fotos memorables. Otras maravillas naturales del Valle de la Muerte son el cráter Ubebe. Se trata de un antiguo cráter volcánico de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y varios cientos de metros de profundidad. Este cráter se formó por la actividad volcánica hace miles de años, y sus laderas negras y grises son un recordatorio del turbulento pasado de la zona. Quienes no se atrevan a descender al interior del cráter disfrutarán de unas vistas impresionantes de las cadenas montañosas y los paisajes desérticos de los alrededores, Garganta de Dante y Campos del Diablo. Una de las principales atracciones del Valle de la Muerte es Dante's Gorge View. Situado a más de 1.600 metros de altura, este mirador ofrece vistas panorámicas de todo el valle. Desde aquí se pueden ver cadenas montañosas, marismas salinas y vastas extensiones de desierto que se extienden hasta el horizonte. Este lugar es especialmente popular entre los turistas al atardecer, cuando el valle se tiñe de cálidos tonos dorados y las sombras de las montañas añaden dramatismo al paisaje. Los Campos del Diablo son otro lugar místico que atrae la atención de turistas y exploradores. Se trata de una zona sin vida que es el fondo desecado de una marisma salada de un antiguo lago. El lugar estuvo antaño cubierto de agua, pero con el tiempo se ha convertido en un paisaje yermo que parece completamente muerto. No obstante, los Campos del Diablo atraen a aventureros extremos que buscan soledad y la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza salvaje en su estado más crudo. Apariciones místicas y fenómenos inexplicables. El Valle de la Muerte está envuelto en muchas leyendas e historias de fenómenos místicos. Uno de los más misteriosos son las extrañas luces que aparecen periódicamente en el cielo del desierto. Estas luces, descritas como orbes brillantes, se mueven por el cielo, cambiando de dirección y velocidad. Algunos creen que son el resultado de fenómenos atmosféricos como descargas eléctricas o anomalías magnéticas. Otros las asocian con algo más místico, quizá incluso con manifestaciones alienígenas. Estas luces se han denominado luces fantasma y siguen siendo uno de los misterios más debatidos del Valle de la Muerte. También hay muchos relatos de extraños sonidos que pueden oírse en el desierto. Algunos turistas afirman haber oído ruidos inexplicables que parecen susurros o zumbidos. Los científicos creen que estos sonidos pueden deberse a bruscas fluctuaciones de temperatura o al movimiento del aire en los cañones. Sin embargo, estos sonidos siguen siendo un misterio para muchos viajeros, dando la impresión de que algo sobrenatural está presente en el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, como parque nacional. Hoy en día, el Valle de la Muerte es uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos. Creado en 1933, atrae a cientos de miles de turistas cada año. El parque está abierto al público todo el año, aunque las mejores épocas para visitarlo son la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son más moderadas y permiten disfrutar de caminatas y excursiones. Suscríbete a nuestro canal Misterios de la Civilización para no perderte nuevos vídeos sobre los misterios de las civilizaciones antiguas. Seguiremos explorando los misterios del pasado y compartiendo con vosotros los descubrimientos más interesantes. Gracias por vernos. Ciudades perdidas del Amazonas, mitos, realidad y descubrimientos. El Amazonas es uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Esta región abarca una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, y su vasta selva esconde no solo especies raras de animales y plantas, sino también vestigios de antiguas civilizaciones.
Viajeros y exploradores llevan siglos adentrándose en la selva en busca de ciudades olvidadas, como la legendaria El Dorado, con la esperanza de descubrir las increíbles riquezas y secretos ocultos bajo el denso dosel selvático. A pesar de su larga búsqueda, el Amazonas sigue guardando sus secretos, dejando tras de sí muchas preguntas y misterios. Bienvenidos al canal Misterios de la Civilización, Leyenda de la Ciudad Dorada. Una de las leyendas más famosas de la Amazonia es el mito de la ciudad de El Dorado. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica en busca de grandes tesoros, creyendo que en algún lugar de los densos bosques del Amazonas existía una ciudad construida enteramente de oro. Se decía que el gobernante de esta ciudad se cubría a diario de polvo de oro, que luego lavaba en el lago sagrado de Guatavita. Esta leyenda dio lugar a numerosas expediciones, la mayoría de las cuales acabaron trágicamente. Los exploradores murieron a causa de enfermedades, ataques de las tribus locales o simplemente desaparecieron en la impenetrable selva. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nunca se encontraron pruebas de la existencia de El Dorado. No obstante, el mito perduró, inspirando a los aventureros a realizar nuevos intentos de encontrar esta misteriosa ciudad. Uno de los más famosos fue la expedición del explorador británico Percy Fawcett a principios del siglo XX. Se adentró en la selva amazónica en busca de la misteriosa ciudad, a la que llamó Set. Sin embargo, Fawcett desapareció sin dejar rastro, lo que no hizo sino aumentar el misterio de la historia. Su desaparición ha dado pie a muchas teorías, desde que pereció en la naturaleza hasta versiones de que pudo haber encontrado una civilización que decidió mantener su existencia en secreto. Sin embargo, como han demostrado las investigaciones modernas, estas ciudades perdidas pueden resultar no ser solo mitos, sino lugares reales donde florecieron civilizaciones en el pasado, dejando tras de sí huellas cubiertas por el tiempo y la naturaleza. Descubrimientos arqueológicos. A pesar del misticismo y las leyendas que rodean al Amazonas, los descubrimientos arqueológicos modernos confirman que en la región florecieron civilizaciones muy avanzadas. En las últimas décadas, los científicos han empezado a utilizar la tecnología más avanzada para explorar la selva amazónica. Una de las herramientas más importantes ha sido el LIDAR, una tecnología de escaneado láser que permite mirar bajo la cubierta vegetal y descubrir estructuras ocultas. Con LIDAR, los arqueólogos han podido descubrir restos de antiguos caminos, muros e incluso asentamientos enteros que antes estaban completamente ocultos bajo la densa selva. Por ejemplo, en algunas zonas se encontraron complejos sistemas de cultivo en terrazas y canales de riego que se utilizaban para la agricultura. Estos sistemas permitían mantener grandes asentamientos en las duras condiciones de la selva, lo que indica el alto nivel de conocimiento y organización de estas civilizaciones. Uno de los descubrimientos más significativos fue la identificación de una red de antiguas calzadas que conectaban grandes asentamientos y ciudades. Estas calzadas, de hasta 20 metros de ancho, se extendían decenas de kilómetros a través de la selva y demuestran el alto nivel de conocimientos de ingeniería de los antiguos pueblos de la Amazonia. Estos hallazgos demuestran que estas civilizaciones poseían una sofisticada red comercial capaz de sustentar ciudades prósperas y quizás incluso lazos diplomáticos con otras regiones de Sudamérica. Geoglifos del Amazonas. Otro descubrimiento importante de los últimos años han sido los geoglifos gigantes, imágenes grabadas en el suelo. Dibujos similares se conocen desde hace tiempo en otras partes de Sudamérica, como el desierto de Nazca en Perú, pero su descubrimiento en el Amazonas se ha convertido en toda una sensación. Los geoglifos incluyen imágenes de animales, figuras geométricas y símbolos abstractos. Sin embargo, se ha descubierto que los geoglifos amazónicos son aún más antiguos y extensos que las líneas de Nazca, lo que pone en duda el desarrollo cronológico de las culturas antiguas. Algunos de estos dibujos alcanzan cientos de metros de diámetro y solo pueden verse desde el aire.
Los científicos especulan con la posibilidad de que se utilizaran en rituales o tuvieran un significado astronómico. Algunos investigadores creen que estas imágenes estaban asociadas a prácticas religiosas o culturales de los antiguos pueblos que vivían en la región, y pueden haber sido utilizadas para predecir las estaciones u observar los cuerpos celestes. El método de creación de estos geoglifos también sigue siendo un misterio. La tecnología moderna indica que los antiguos pueblos de la Amazonia tenían unos conocimientos asombrosos de geometría e ingeniería, como demuestran no solo los geoglifos, sino también la compleja estructura de su ciudades y templos. El patrimonio espiritual de las ciudades perdidas. Para las tribus locales que viven en el Amazonas, las ciudades perdidas no solo tienen un significado arqueológico, sino también espiritual. Estos lugares se consideran sagrados, y muchos son venerados como el hogar de espíritus y deidades que protegen la selva. Según las leyendas, las antiguas ciudades eran lugares donde la gente podía comunicarse con los dioses y recibir su guía. Los chamanes locales siguen celebrando rituales para apaciguar a los espíritus de estas antiguas ciudades. A menudo utilizan plantas psicoactivas, como la ayahuasca, para ayudar a los chamanes a entrar en trance y recibir revelaciones de los espíritus. Estos rituales siguen siendo una parte importante de la vida cultural tribal, ya que preservan la conexión con los antepasados y mantienen el equilibrio entre los mundos humano y espiritual. Se cree que los chamanes son los guardianes de los conocimientos ancestrales que les han transmitido sus antepasados. Estos conocimientos abarcan no solo los aspectos espirituales de la vida, sino también los prácticos, como la curación y la administración de la tierra. Muchas tribus modernas siguen utilizando métodos tradicionales de agricultura y conservación de recursos que desarrollaron sus antepasados. Misterios y teorías de la desaparición urbana. La desaparición de las antiguas civilizaciones amazónicas sigue siendo uno de los mayores misterios de la región. Existen varias teorías para explicar por qué estas ciudades fueron abandonadas y olvidadas. Una de las principales teorías es el cambio climático. El cambio en el régimen de lluvias y unas condiciones meteorológicas más extremas pueden haber provocado el agotamiento de los recursos y el declive de las ciudades. Como en otras partes del mundo, el cambio climático puede haber tenido un efecto devastador en la agricultura y el abastecimiento de agua, lo que a su vez provocó migraciones masivas. Otras teorías ven en las epidemias una de las causas del declive de las civilizaciones. Cuando los europeos llegaron por primera vez a Sudamérica, trajeron consigo enfermedades, como la viruela, contra las que la población local no tenía inmunidad. Las epidemias masivas causadas por las nuevas enfermedades podían arrasar ciudades enteras, dejando solo ruinas. También existe la teoría de que los conflictos internos y las guerras podrían haber causado el colapso de estas ciudades. La inestabilidad política y la competencia por los recursos podrían haber debilitado las civilizaciones y llevado a su extinción. Además, nuevos descubrimientos sugieren que en el Amazonas pudo haber guerras tribales a gran escala, que destruyeron las grandes ciudades que florecieron en la región. Investigaciones y descubrimientos actuales. En la actualidad, el interés por las ciudades perdidas del Amazonas sigue creciendo. Arqueólogos, antropólogos y otros investigadores, armados con nuevas tecnologías, siguen desentrañando los misterios de las antiguas civilizaciones. Además del LIDAR, se están utilizando imágenes por satélite y fotografías aéreas para encontrar nuevas ruinas y reconstruir un mapa del antiguo mundo del Amazonas. La población local también desempeña un papel importante en el estudio de la región. Transmiten historias orales de ciudades antiguas a los científicos y les ayudan a navegar por la escarpada selva. Muchas tribus protegen lugares sagrados que pueden estar relacionados con antiguas civilizaciones, preservando así importantes elementos del patrimonio cultural. La investigación continúa, y puede que haya más descubrimientos por venir, nuevos descubrimientos que revelarán más secretos de la Amazonia. Por ejemplo, en la parte brasileña de la Amazonia,
se han encontrado vastas zonas con sistemas de agricultura en terrazas. Estas terrazas se utilizaban probablemente para evitar la erosión del suelo y conservar los recursos hídricos, lo que indica un profundo conocimiento del ecosistema. Este descubrimiento plantea a los científicos nuevas preguntas sobre cómo las civilizaciones antiguas hicieron frente a los desafíos naturales y mantuvieron sociedades agrarias complejas. Futuros descubrimientos y su importancia. Cada año, la tecnología moderna ayuda a los científicos a descubrir más artefactos y ruinas en zonas remotas de la Amazonia. Las tecnologías cartográficas como LiDAR no solo ayudan a identificar antiguas ciudades ocultas bajo la vegetación, sino también a reconstruir su arquitectura e infraestructura. Uno de los aspectos más apasionantes de la investigación en la Amazonia es la posibilidad de encontrar nuevas estructuras megalíticas y sistemas viarios que ayuden a comprender mejor cómo vivían y prosperaban las antiguas civilizaciones. Estos descubrimientos pueden arrojar luz no solo sobre la historia de la región, sino también sobre el modo en que los pueblos antiguos interactuaban con el medio ambiente y resolvían problemas complejos como la gestión de los recursos hídricos y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. El futuro nos depara nuevas sensaciones arqueológicas que nos ayudarán a comprender mejor las antiguas civilizaciones de la Amazonia y su contribución a la historia de la humanidad. Estos descubrimientos pueden enseñar a la humanidad importantes lecciones sobre cómo gestionar eficazmente los recursos naturales, construir sociedades sostenibles y adaptarse a los retos que plantea la naturaleza. La Amazonia sigue siendo una fuente inagotable de misterios y enigmas, muchos de los cuales esperan ser descubiertos. Tal vez nos aguardan descubrimientos que no solo nos revelarán detalles sobre el pasado, sino que también nos ayudarán a comprender mejor el futuro de nuestras interacciones con la naturaleza y el mundo que nos rodea. Suscríbete a nuestro canal Misterios de la Civilización para no perderte nuevos vídeos sobre los misterios de las civilizaciones antiguas. Seguiremos explorando los misterios del pasado y compartiendo con vosotros los descubrimientos más interesantes. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje por el mundo de las culturas y religiones antiguas, donde los animales sagrados desempeñaron un papel crucial en la vida de las personas. En casi todas las culturas se pueden encontrar ejemplos de cómo ciertas especies de animales eran consideradas encarnaciones del poder divino o de la sabiduría. Estas leyendas siguen vivas hasta el día de hoy, inspirando reflexiones sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Así que comencemos. La vaca sagrada en la India, símbolo de vida y abundancia. Comencemos con uno de los ejemplos más conocidos, la vaca sagrada en la India. En el hinduismo, la vaca simboliza la vida y la fertilidad. En la religión hindú, la vaca es venerada como un animal sagrado y se cree que trae buena fortuna y bendiciones. ¿Por qué la vaca es tan importante para los hindúes? En primer lugar, la vaca es un símbolo de cuidado maternal y alimentación. Proporciona leche, que da vida y sustento a las personas. En los Vedas, los antiguos textos sagrados del hinduismo, la vaca se menciona como Kamadhenu, un animal sagrado que puede conceder cualquier deseo. Su veneración continúa hasta el día de hoy, reflejando la profunda conexión entre la espiritualidad y la naturaleza en la cultura india. Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes del movimiento de independencia de la India, se refería a la vaca como la Madhava, madre de millones de indios, destacando su importancia para la cultura india. Incluso hoy en día, las vacas deambulan libremente por las calles de las ciudades indias, y su vida está protegida por la ley. Además, cabe destacar la importancia económica de las vacas. En las aldeas indias, su leche, estiércol y trabajo se han utilizado durante milenios para mantener las granjas, así como en los rituales religiosos. Esta contribución a la forma de vida de los indios se ha convertido en una base importante para su profundo significado espiritual. Los gatos, animales sagrados del antiguo Egipto. Los gatos gozaban de un gran respeto y veneración en el antiguo Egipto. Esto se debía a la diosa Bastet,
que se representaba como una mujer con cabeza de gato. Bastet era considerada la protectora del hogar, la familia y los niños. Los gatos protegían las casas de los roedores y las serpientes, lo que sin duda contribuyó a su veneración. Los antiguos egipcios creían que los gatos los protegían de los espíritus malignos, y cuando un gato moría, la casa entraba en duelo. Además, en el templo de Bastet, en la ciudad de Bubastis, había gatos sagrados que eran alimentados por el propio faraón, y su cuidado estaba protegido por la ley. Los gatos en Egipto eran tan respetados que matar a uno de ellos estaba castigado con la muerte. Según las leyendas, los egipcios incluso se rendían ante los enemigos para salvar a sus animales sagrados. Por ejemplo, en el año 525 a.C., durante la batalla de Pelusio, el rey persa Cambises II utilizó imágenes de gatos en sus escudos, sabiendo que los egipcios no se atreverían a dañar a los animales sagrados, lo que llevó a la victoria persa. Los hallazgos arqueológicos también atestiguan entierros masivos de gatos en tumbas especiales. Por ejemplo, en las excavaciones de la ciudad de Bubastis, lugar de culto de Bastet, se encontraron miles de momias de gatos, que muestran cuán importantes eran estos animales en la religión y la vida cotidiana de Egipto. El águila, símbolo de poder imperial en Grecia y Roma. Las águilas eran veneradas como símbolos de fuerza, poder y sabiduría en culturas antiguas como Grecia y Roma. En la antigua Grecia, el águila estaba dedicada a Zeus, el dios supremo que gobernaba el cielo y la tierra. El águila representaba su ojo omnipresente y su capacidad para castigar con rayos. En el Imperio Romano, el águila era un símbolo del poder de Júpiter, equivalente a Zeus, y también se consideraba un emblema del poder imperial. La imagen del águila adornaba las legiones del ejército romano y era un símbolo de su indomabilidad en la batalla. Incluso después de la caída del Imperio Romano, la imagen del águila continuó asociándose con el poder y la victoria. En el año 390 a.C., los romanos hicieron del águila el símbolo oficial de la República, y este símbolo permaneció con ellos hasta la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. La simbología del águila se extendió posteriormente por toda Europa e incluso más allá. Por ejemplo, en la Edad Media, muchos reinos europeos adoptaron al águila como símbolo de poder. Así, el águila sigue siendo uno de los símbolos más significativos en la historia de la humanidad. El elefante, animal sagrado de Oriente. El elefante es otro animal sagrado que desempeña un papel clave en la religión y la cultura de la India y el sudeste asiático. En el hinduismo, el elefante está relacionado con el dios Ganesha, que se representa con cabeza de elefante. Ganesha es uno de los dioses más venerados en el hinduismo, y se le considera el protector de la sabiduría, la prosperidad y la buena suerte. En el budismo, el elefante simboliza la estabilidad, la paz y la dignidad. En una de las leyendas budistas, Buda apareció en forma de un elefante blanco, lo que indica la santidad y el origen divino de este animal. Los elefantes también se utilizaban en la guerra, y se les consideraba un símbolo de poder y autoridad real. Durante la dinastía Maurya, aproximadamente 322 a 185 a.C., el emperador Ashoka, uno de los gobernantes más grandes de la India, utilizaba elefantes no solo con fines militares, sino también para rituales ceremoniales. Hasta hoy, en la India y Tailandia, los elefantes participan en procesiones religiosas y festividades, lo que subraya su importancia como símbolo de poder espiritual y secular. El lobo. La leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda del lobo que amamantó a Rómulo y Remo, los gemelos fundadores de Roma, es una de las historias más conocidas de la mitología romana. Según esta leyenda, los bebés Rómulo y Remo fueron arrojados al río Tíber, pero fueron rescatados y sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó con su leche. Este mito se convirtió en una parte importante de la cultura romana y simbolizaba la resistencia,
la protección y la devoción. Las fuentes históricas afirman que la imagen del lobo adornaba monedas y esculturas por todo el antiguo Roma, y hasta hoy, la Lupercal, la cueva donde, según la leyenda, la loba rescató a los gemelos, se considera un lugar histórico importante. En 2007, los arqueólogos descubrieron un santuario subterráneo que, según algunos expertos, podría ser el lugar donde ocurrió esta legendaria escena. Las serpientes en las religiones y mitos. Las serpientes siempre han provocado sentimientos contradictorios en las personas. En algunas culturas se asociaban con peligro y muerte, mientras que en otras eran símbolo de renacimiento, sabiduría y protección. Una de esas culturas fue el antiguo Egipto, donde las serpientes tenían un significado especial. La diosa Wadjet, representada como una cobra, era considerada la protectora del Bajo Egipto. Sus imágenes adornaban las coronas de los faraones, simbolizando protección y poder. Los faraones creían que Wadjet los protegía de enemigos y espíritus malignos. En muchas tumbas se encontraron amuletos con imágenes de serpientes que se colocaban junto a las momias para protegerlas en la otra vida. Pero no solo en Egipto las serpientes desempeñaban un papel importante. En Mesoamérica, el culto a la serpiente estaba relacionado con el dios Quetzalcóatl, que se representaba como una serpiente emplumada. Este dios era venerado por los aztecas y los mayas, y simbolizaba sabiduría, renacimiento y fertilidad. Los templos dedicados a Quetzalcóatl aún se pueden encontrar en México, y las leyendas sobre su regreso siguen vivas entre los pueblos indígenas. También es interesante la imagen de la serpiente en la mitología griega antigua. Los griegos veneraban a la serpiente como símbolo de la medicina y la curación. Asclepio, el dios de la curación, se representaba con un bastón alrededor del cual se enroscaba una serpiente. Este símbolo todavía se utiliza en la medicina y se conoce como el bastón de Asclepio. El cocodrilo, poder divino en las orillas del Nilo. Los cocodrilos eran animales sagrados en el antiguo Egipto, especialmente venerados en las regiones a lo largo de las orillas del Nilo. Los egipcios adoraban a Sobek, el dios del agua y la fertilidad, que se representaba con cabeza de cocodrilo. Sobek era considerado el protector de los faraones y personificaba el poder del Nilo, que era la fuente de vida para Egipto. Los templos de Sobek, como el famoso templo de Kom Ombo, eran lugares de adoración y de sacrificio a los cocodrilos. Algunos cocodrilos se mantenían en los templos como animales sagrados. Se les ofrecían alimentos y adornos, se los deificaba y momificaba después de la muerte, para ser conservados en tumbas sagradas. Los arqueólogos también han descubierto numerosas momias de cocodrilos, lo que atestigua la importancia de estos animales en la práctica religiosa. En uno de los templos se encontraron más de 300 momias de cocodrilos, muchas de las cuales fueron momificadas con gran cuidado, lo que subraya su estatus sagrado. El pavo real, símbolo de belleza e inmortalidad. En la India y el budismo, el pavo real se considera un símbolo de belleza, sabiduría e inmortalidad. Sus brillantes plumas simbolizan la vida eterna y la renovación espiritual. En la tradición budista, el pavo real también representa la pureza y la protección divina contra el mal. Muchos creen que el pavo real puede ahuyentar a los espíritus malignos y traer buena suerte, lo que lo convierte en un elemento importante de las tradiciones espirituales. En la mitología griega antigua, el pavo real estaba asociado con la diosa Hera, esposa de Zeus. Según la leyenda, Hera decoró la cola del pavo real con los ojos del gigante Argos, para que la protegiera de la infidelidad de Zeus. Los pavos reales a menudo se representaban en el arte de la época, y sus coloridas plumas simbolizaban lujo y grandeza. Además, el pavo real tuvo gran importancia en el cristianismo primitivo. Debido a su capacidad de mudar y volver a crecer hermosas plumas, el pavo real se convirtió en un símbolo de inmortalidad y resurrección. En las iglesias cristianas medievales, su imagen se encontraba a menudo en mosaicos y vitrales,
El toro Apis en el antiguo Egipto, dios protector de los faraones. El toro Apis es uno de los animales más venerados en el antiguo Egipto. Su culto tiene miles de años de antigüedad y estaba relacionado con el poder divino y la fertilidad. Los egipcios creían que Apis era la encarnación del dios Ptah, el dios creador, y lo consideraban un símbolo de fuerza, fertilidad y protección. Los toros sagrados se mantenían en el templo de Menfis y recibían una gran atención, tanto en vida como después de la muerte. Tras la muerte del toro sagrado, era momificado y enterrado en una lujosa tumba con grandes honores. El faraón de Egipto adoraba a Apis como protector de los faraones, y su culto estaba estrechamente vinculado al poder real. Muchos faraones construyeron templos en honor a Apis y le ofrecieron ricos sacrificios. Los templos dedicados al toro Apis eran lugares de peregrinación masiva. Uno de los templos más famosos fue el templo de Serapeum, donde los arqueólogos han descubierto varios sarcófagos de toros sagrados. El búfalo blanco, símbolo de fe de los pueblos indígenas de América del Norte. Para muchas tribus de los pueblos indígenas de América del Norte, el búfalo blanco era un animal sagrado y símbolo de gran poder espiritual. En particular, en la mitología del pueblo Lakota, el búfalo blanco estaba asociado con la mujer búfalo blanco, quien trajo al pueblo Lakota sus enseñanzas espirituales más importantes, incluida la pipa sagrada de la paz. El nacimiento de un búfalo blanco se consideraba un presagio de grandes cambios y bendiciones para la tribu. Este culto existe hasta hoy, y los búfalos blancos siguen desempeñando un papel importante en los rituales espirituales de los pueblos indígenas. Su nacimiento es un evento raro e importante que simboliza paz, armonía y renovación espiritual. Hemos visto cuán diversas pueden ser las percepciones de los animales sagrados en diferentes culturas. Cada uno de ellos refleja una relación única entre las personas, la naturaleza y lo divino. Desde las vacas en la India hasta las serpientes en el antiguo Egipto, los animales sagrados simbolizan la vida, la fuerza, la protección y la sabiduría. Estos mitos y leyendas se han transmitido de generación en generación, creando un profundo vínculo entre las personas y el mundo que las rodea. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Deja tus comentarios sobre qué animales sagrados te parecen más interesantes y asegúrate de seguirnos para ver nuevos videos.